Hola y un saludo bien especial para nuestros seguidores en toda Latinoamérica. Bienvenido a un nuevo episodio de Pasión Vida. Y el día de hoy es un episodio muy especial. A lo mejor tú has escuchado en los episodios anteriores, donde hemos tenido la oportunidad de escuchar un poco sobre Naidú Villamarín, nuestra coordinadora de Latinoamérica, su hermano Harold Villamarín, quien nos comparte algo de su testimonio. Y el objetivo es conectar con cada uno de ustedes que has estado en nuestros entrenamientos, ya sea virtual o presencial en alguno de los países. Y bueno, Ginny Pernia nos acompaña. Con Ginny hemos tenido la oportunidad de viajar por todos lados en Latinoamérica, aquí en Colombia. Y el objetivo hoy es conocer un poco más de ella, cómo ha llegado a ser una líder pro vida, cómo su historia impacta a las naciones. Así que sin más, vamos a darle y no olvides suscribirte para llegar más lejos con el mensaje pro vida. Simplemente le das a suscribir acá completamente gratis y recuerda que puedes escuchar, compartir y comentar, dejarnos tus preguntas, ya sea aquí en YouTube o en Spotify, en donde sea tu plataforma favorita. Ginny, qué bueno tenerte. Bienvenida. Gracias, Anderson. Es un honor para mí compartir hoy contigo y darles a entender y a conocer un poco más a nuestro público, un poquitico más sobre Pasión Vida, cómo llegamos a ser Pasión Vida y cómo fue que Sí. comenzó todo. Cuéntanos, ¿hace cuánto que trabajas en el movimiento Pro Vida? Bueno, en el movimiento Pro Vida yo diría que ya voy por 18 años. Eh, Fue el comienzo de conocer a nuestro líder, el reverendo John Ensor, el que me invitó a este trabajo. Wow, 18 años es mucho tiempo. Y cuéntanos cómo llegaste a ello, cómo llegaste a relacionarte, a comenzar a hacerte consciente de la situación de la vida humana en el vientre, cómo te involucraste de primera vez. Honestamente, yo diría que este trabajo era lo más lejano a mi mente, porque aún siendo cristiana, esto había una historia la cual yo ni siquiera pensaba de esa historia, ¿verdad? Y como mucho de las personas que nos siguen, yo igual conocí al reverendo en mi iglesia local. Yo estaba atendiendo esa iglesia y un día él llegó y vino hablando de este tema, el tema del aborto. Me acuerdo que cuando primero escuché el tema, yo quería evadirlo, ¿verdad? Yo no quería escuchar, no entendía cómo era que este mensaje se estaba llevando hacia la iglesia, pero en menos de 45 minutos del servicio vi, escuché y sentí la importancia de lo que era este mensaje y cómo una persona como yo, la cual tenía una historia muy profunda en esa misma ciudad, como dicen, me quitó el tapete, ¿no? Me Sí, sí. cambió todo y en ese instante, eso fue en el mes de enero del 2006 que yo lo escuché, volteó mi vida, Wow. siendo cristiana, pero con ese secreto del cual nunca hablamos. Ginny, cuando hablas del reverendo, estás hablando del pastor John Ensor, ¿verdad? Ah, sí, Bueno, algunos en Latinoamérica hemos sido muy influenciados por él. En mi caso, yo comencé estudiando con él. Esa será otra historia para otro día. Pero cuéntanos un poco más acerca del pastor John Ensor, cómo él comenzó, cuál es su ministerio, cómo él llegó a impactarte claro. tanto a través de su vida. Bueno, lo importante es el saber que él llega a la ciudad de Miami en el 2006. Él llegó porque él se había enterado que el nivel de abortos que se estaban haciendo en ese momento era el más alto en toda la nación. Entonces a él lo mandan para acá como en un programa piloto
para ver si había alguna forma de comenzar centros de ayuda, la cual él había hecho, ya él había abierto, creo que eran 6 clínicas en la ciudad de Boston, Massachusetts. Entonces ya cuando él logró eso, él decidió buscar la ciudad que más abortos se hacía por cápita y vino estando en la ciudad donde yo vivía, el cual yo solo vivía un año en ese entonces. Entonces, eso fue lo que lo trajo acá a un lugar donde se reúnen muchos los misioneros y ahí me conoció a mí a través de mi pastor, el pastor Alpino de la iglesia acá cristiana en Miami Lakes y también a la iglesia de la que es hoy presidenta de las clínicas que se abrieron de Latido de Corazón de Miami, a Marta Ávila. Así que esto fue una dinámica realmente movido por el Espíritu Santo, porque cuando él supo mi historia, él me dijo, el Señor me había guiado que habían personas muy importantes que yo iba a conocer en este viaje y realmente fuimos los fundadores, John, yo y Marta, en lo que fue abrir estos centros de embarazo. Ok. Para los que no saben, el pastor John Ensor ya viene trabajando hace muchos años, hace creo que como 3 décadas, al día de hoy, el trabajo pro vida, comenzando en países de Asia. Él comenzó en los Estados Unidos, luego en países de Asia, y bueno, ya Ginny nos está contando que a partir de allí es que ella empieza a trabajar. Pero tú no empezaste con Pasión Vida, tú comenzaste a hacer un trabajo, como bien hablas, de heartbeat o de latido de corazón. Háblanos un poco del latido de corazón. Sí, Latido de Corazón es el ministerio que comenzamos y lo más importante, yo diría, es el que cuando John Ensor escuchó mi testimonio, él le impactó mucho porque el Señor realmente nos había revelado que ese trabajo de abrir clínicas de embarazo iban a ser en lo que era al lado del primer negocio de abortos que había en esa misma ciudad. Y con eso les digo que en el 1978, mucho antes de conocer el Señor, yo y mi mamá abrimos un negocio de aborto. Y pues a través de mi testimonio, ya yo ya no pasaba por ahí, ¿no? Ya nos habíamos salido de ahí y lo importante fue que se nos dio la oportunidad de abrir este primer negocio, este primer centro, clínica de ayuda a la mujer embarazada, fue puerta con puerta con lo que una vez fue un negocio de aborto, el cual nosotros habíamos dirigido. Así que abrimos la primera en el 2007 y al año abrimos una segunda clínica y a partir de estos 18 años ya hay 5 clínicas de embarazo para ayudar a las mujeres a través de todo el sur de la Florida. Así que Y John estuvo con nosotros sí, por las primeras 2 y luego ok. la hija estaba de misionera en la China y él fue a visitarla allá y él empezar a construir lo que hoy es Passion Life. Ok. Fue después Bueno, sí, vamos, esa es una historia tremenda, como él empieza a construir Passion Life y ahorita volveremos ahí, porque quiero que nos hables cómo funciona un centro de embarazo, qué se hace ahí, cuál es la misión. bueno, es muy importante tener yo diría, una clínica neutral, ¿cierto? Una clínica que permita a una mujer que tenga dudas sobre su embarazo, que ella se sienta que a lo mejor ni sabe si está embarazada o no, pero poder llegar a un lugar donde la van a aconsejar, le van a hablar, le van a explicar, la van a educar a qué es un embarazo y poder sacarla de esa duda.
¿Cómo lo hacemos? Pues es un edificio, una clínica, donde se le ofrece una prueba de embarazo, una consejería sobre qué está pasando con ella, qué necesidades son las que ella tiene. Se le hace también un ultrasonido, si está a tiempo, para que ella vea qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo, ¿verdad? Y es un equipo de 4 o 5 mujeres que trabajamos juntas para poder llevar este proceso de saber si está embarazada, de saber si es un embarazo que va a dar a fruto, ¿verdad? Que no esté en un proceso de un aborto espontáneo. Y lo más importante es poderle compartir el evangelio, dejarla saber Mm, que ella no está sola, que este embarazo para ella fue una sorpresa, pero para Dios fue su creación. Fue sí, muy Él bien. el que le dio ese regalo de vida. Significa entonces que la clínica que ayudaste a comenzar con latido de corazón fue una respuesta al movimiento del aborto. El movimiento pro aborto o pro elección lo que buscan es que la mujer sola tenga una opción, es decir, se estimula que solo decida, entre comillas, sobre su cuerpo. Pero la diferencia con lo que tú comenzaste allá en Florida y que ahorita vienes impulsando en Latinoamérica es diferente, es darle a la mujer todas las opciones y ayudarle. Entonces, si hay una mujer en embarazo en este momento o una pareja, ¿qué tú le dirías en este instante? Lo más importante es, ella necesita saber qué está pasando en su cuerpo, ¿verdad? Si le ha faltado la menstruación, si aún no sabe si es que realmente tiene un embarazo que va a dar a fruto, necesita llegar a una clínica donde no se le cobra nada, es totalmente gratuito y se va a encontrar con personas que le van a ofrecer la verdad de lo que está pasando en su cuerpo, la verdad sobre si es un embarazo ectópico, si es quiere decir que el bebé no está donde tiene que estar y necesita posiblemente ir al hospital. Necesita saber si es más de uno, a lo mejor son dos, a lo mejor son tres. Son sorpresas que Sí, el Señor nos ayuda y saber la importancia de que quién es el creador, quién sí, fue el que sopló vida en su vientre, ¿sí? muy bien, sí, significa que, a ver, las ideologías modernas tratan de que la mujer solo piense solo en el aborto, pero la realidad es que cuando una mujer se da cuenta que está en embarazo, ese embarazo puede que no vaya a término y ella puede terminar, digamos, triste cuando se da cuenta que el embrión ya murió sin que ella haya hecho nada. Así que digamos que ahorita en Latinoamérica se ha venido construyendo y ha venido respondiendo mucho diversas iglesias, fundaciones para hacer algo similar. ¿Encuentras alguna diferencia en cómo se hace el trabajo en Estados Unidos a cómo se hace en Latinoamérica? Bueno, sabemos que todo esto realmente comenzó respecto a las iglesias, es la iglesia católica, ¿verdad? Ellos siempre han tenido un gran frente y le agradecimos tanto porque ellos han tomado la iniciativa, pero ahora las evangélicas, las iglesias, todas están respondiendo a este llamado porque sabemos que lo dice muy claro en la palabra, ¿verdad? Y si el Señor nos llama a respetar la vida, necesitamos unirnos. Por eso es que siento que este mensaje es tan importante escucharlo en cada iglesia. La importancia de respetar la vida y ser como el buen samaritano y estar ahí lista para ayudar a una mujer que posiblemente con tus palabras de que sí, tú puedes tener tu bebé y yo te voy a ayudar, puede ser lo único que esa mujer necesite, aunque le brindamos mucho más. Sí, así es. Y sé que lo que tú hablas no es inventado.
y no es simplemente aprendido porque tú misma experimentaste esa situación en tu vida. Cuéntanos un poco esa experiencia, digamos, cómo te impactó y cómo hoy, mirando al pasado, recordando, ves la gracia de Dios obrar a través de todo este tiempo. Sí, yo siento que desde el comenzar lo que es mi vida, eh, yo nunca pensé que me iba a encontrar con un embarazo no esperado. Sí, lo deseé al momento de enterarme que estaba embarazada, pero no había sido planificado. Y fue una decisión muy difícil porque al tener ese negocio de aborto, pues a todo el mundo se le hacía muy fácil el que yo tenía el negocio. Pero para mí personalmente fue la decisión más difícil y realmente creo que yo era una de esas mujeres que si una sola persona me hubiese dicho, Ginny, tú puedes tener tu bebé y yo te voy a apoyar, posiblemente mi historia hubiese sido diferente. Y les digo con todo el amor del corazón que el tener que tomar esa decisión sola es una pesadilla y es algo que vas a llevar en tu corazón hasta que puedas realmente buscar una sanidad mucho más profunda. Ujú. Y sí también la hay. Sí, Ginny, lo que dices es profundo porque muchas veces, incluso como creyentes cristianos, pensamos que si una joven o una mujer, no importa la edad, está en embarazo y no fue esperado, no fue planificado, o tal vez ni es deseado, la tendencia es como que respetar su decisión privada, su decisión Ajá. personal. Y a veces la que termina decidiendo porque otros la presionan es ella. ¿Cómo podemos nosotros romper con ese pensamiento de que es algo de privado, de que realmente es, o sea, la ignorancia de que si es algo privado no pasa nada, cuando sabemos que va a acarrear algo de culpa, de vergüenza, de trauma? Yo diría que precisamente por eso es que están estas clínicas de ayuda, porque si ella puede llegar a un lugar donde ella puede expresar su temor, puede expresar su inhabilidad a tener ese bebé, a veces hay situaciones en cual nosotros entendemos, la humanidad también tiene que entender que tiene que haber otras opciones y son opciones muy reales y para esas mujeres, vamos a decir, una joven, porque sé que mucha gente dice, bueno, pero y en el caso de que haya sido violada, entiendo, eso tiene que ser lo más horrible que hay, pero ¿qué sucede? Que el bebé es un bebé inocente, es un bebé que Dios lo ha creado en su imagen y tiene todo derecho de vivir. Y muchas veces hay mujeres que no pueden tener bebé. Y el tener la opción de una persona o una pareja, vamos, la familia, ellos pueden elegir quién va a ser los papás de ese bebé. Y podemos preparar un plan de adopción. Ese plan de adopción se prepara de una manera muy profesional, de con mucho amor a una familia cristiana. Puede ser una familia, el que ellos eligen. Eso yo diría que es muy importante, Anderson. Antes de tomar una Sí. decisión de deshacerte de tu criatura, piensa. ¿Qué plan de Dios tendrá para ese bebé? Porque una cosa que sabemos, que nosotros no sabemos si vamos a poder tener otro. Y eso yo les traigo Mm, esa realidad, que no porque tú estés en una relación ya segura con tu pareja, ¿cuántas no hay que después de haber abortado su bebé nunca han tenido la oportunidad de tener otro bebé? Y yo digo que eso es muy sí, importante para la mujer sí, y para el hombre. definitivamente sí, y hablaremos de eso en un ratito. He oído historias de mujeres que han tenido esta práctica y por desgracia no han podido volver a tener hijos. También he escuchado personas decir de que
es preferible abortarlo que vivir con la culpa de haberlo entregado en adopción. Mm. O hay otras personas que dicen, no, tú hablas de que es un bebé, pero eso no es un bebé. Sin embargo, ¿cómo explicas el sentimiento de culpa, depresión y tantos sentimientos mezclados que siente un hombre y una mujer después de abortar? Háblanos un poco de eso. Yo sé que entiendo que tienes estudios en psicología. ¿Cómo se ve ese aspecto? ¿De dónde viene ese sentimiento pesado después de un acto así? Es que sabemos bíblicamente que esa acción se llama pecado. Y el pecado nos aparta de Dios, de nuestro Creador. ¿Y qué sucede? Que, como hemos visto, el enemigo toma ventaja. En ese momento, él empieza a acusarnos, ¿verdad? Porque el acusador es el enemigo. Esas acusaciones son dolorosas y muchas veces lo que hacemos para apaciguar ese dolor es entrar en otros caminos que también son malos, ¿verdad? El exceso del alcohol, el exceso de las pastillas para manejar esas emociones y el pensar que si no hablo de eso, no sucedió. Lo enterramos en nuestra subconsciencia, lo enterramos como manera de olvidarlo, pero tristemente ahí está el acusador que te lo trae en tu mente. Y yo diría que este acto tiene que ver con la muerte. Y eso es lo que el enemigo quiere, que a través de esos excesos lleguemos al punto, y es muy, el ratio de abortos Las a tasas, suicidio sí. es muy alto. También impacta, se ha visto y se está reconociendo más y más de que el aborto también en las mamas, el que el sistema de la mujer no sea de un proceso natural, esas mamas quedan eh, produciendo lo que tiene que darle al bebé y al no poder hacer ese ciclo, están identificando el cáncer de las mamas Wow, y por qué es tan wow. alto. Así que todo va llevando a lo que es una muerte espiritual en su corazón, el saber de lo que ella hizo. Y muchísimas piensan que cuántas no se han apartado de la iglesia, tristemente pensando que Dios no las puede perdonar. Ginny, ¿y eso es un aspecto de culpa, culpabilidad, vergüenza? Algunas estadísticas dicen que en algunas mujeres y hombres la adicción se incrementa incluso más de un 100%. Otras estadísticas dicen que casi el 30% de los suicidios femeninos suceden en países donde hay más tasas de aborto. Y hay otra forma de culpa y es cuando la mujer no intenta hacer esa práctica, es decir, un aborto espontáneo, así llamado. Mm. Si ella se siente mal y culpable, cuanto más cuando tuvo la intención. Pero háblanos un poco cómo la mujer y la pareja pueden lidiar con sentimientos de confusión, de culpa, cuando el embrioncito muere. Claro. Bueno, esa parte sí es igual muy dolorosa porque ese es un ser que debe estar presente, ¿verdad? Los reconocemos parte de nuestra familia desde el momento de la concepción y yo diría que el consuelo es que es aceptable en la comunidad, perdona, y el tener el apoyo a lo mejor del pastor o del cura o de un familiar, tú vas trabajando ese duelo. Esa es la diferencia, Y que Ginny, tú sobre puedes eso, exteriorizar tu dolor y es aceptado. sí, Muy me diferente. has hecho acordar que hace poco estaba hablando con una joven que ella se practicó esto hace varios años y actualmente va a una iglesia y habló con su líder. Y la líder le dijo, no, pero es que ¿por qué hablas de eso si ahí no había nada? No, no había, no, eso no era nada.
¿Cómo podemos lograr que líderes cristianos no lo vean de esa forma, negando o ignorando que el embrión que ha muerto, sea voluntaria o involuntariamente, es una persona, es hecho en la imagen de Dios, como decías? ¿Cómo podemos llegar a los líderes a verlo como Dios lo ve? Yo diría que esa pregunta la que la puede contestar eres tú, Anderson, con las 4 preguntas. Bueno, pero Para háblanos mí tú de las... ¿Cómo has... es, qué has... es Cuéntanos. esencial que cada pastor, cada líder entienda claramente qué dice la palabra sobre la santidad de la vida, incluyendo el bebé en el vientre. Yo creo que cuando pasen ese estudio, no hay manera de no entender eh, lo magnífico que es la creación. Acabamos de venir del Museo de la Creación que está aquí en los Estados Unidos, en Kentucky, y les digo que es una maravilla. Como Dios puede tomar 2 células de cada persona y hacer el milagro de la vida. Y lo más tremendo que cuando ese bebé sale y de el primer respiro de aire, cómo se cierra automáticamente el cordón umbilical. Es un milagro de vida y solo Él es el que lo puede hacer. Y yo diría que sí. Eh, si Sí, los muy líderes no bien. saben, qué triste, ¿verdad? Bueno, vamos llegando a la etapa final de nuestra charla el día de hoy y haremos muchas más. ¿Cuáles son tus palabras de ánimo y consuelo a aquellas personas que quieren hacer algo en el movimiento Provida, como rescatar, aconsejar, ayudar a restaurar personas, pero que de pronto sus líderes no la apoyan? ¿Cómo puede alguien comenzar a hacer algo, a involucrarse? Bueno, yo creo que seguirnos ir a la página, bajar toda la información que gracias a Dios es gratuita, ha sido trasladado a muchos diferentes lenguajes y empezar a orar. Esto es una batalla espiritual. Este ministerio necesitamos intercedores. Quiero hablarle a esa mujer que a lo mejor ha tenido un aborto. Sepa que a través de nosotros posiblemente te podemos instruir en cómo buscar la manera de pasar un estudio muy importante que sé que te va a traer perdón y libertad y puedas comunicarle a tus pastores, a tus líderes, a tu cura, a la persona indicada de que hay que responder, tenemos que estar ahí y también a nuestros jóvenes, ¿verdad? A mí me conocen por un logo que yo siempre digo, que sexo igual a bebé, no sexo, no bebé, porque no hay nada. Muchos dicen, ay Ginny, pero ¿cómo es posible que tú no los aconsejes a que se cuiden? Pero ¿cómo nos cuidamos si no hay un condón número 1 para el corazón? ¿Verdad? Entonces es muy importante que sepan la importancia de cuidarse, de no ponerse a riesgo a eso, porque esa práctica, tarde o temprano, si estamos siendo sexualmente activos, estamos poniéndonos a riesgo de muchas cosas y estamos fuera de la voluntad de Dios. Así que ese es el primer paso y queremos que se unan a nosotros porque sabemos de que hace falta más clínicas de embarazo para poder ayudar a las parejas y también llevarlos a entender eh, el regalo de la vida y el regalo de nosotros conocer el Evangelio y para qué fuimos creados. Muy bien, Ginny, muchas gracias.
De nuevo, a ti también, al que nos escuchas y nos ves, esperamos que esta conversación haya sido edificante, de muchos ánimos para ti. Recuerda compartir, contáctanos, déjanos tus comentarios, preguntas y visita nuestra página web pasionvida.org y allí podrás descargar el testimonio de Ginny gratuitamente en PDF. Lo tengo aquí y es su libro completo que puedes conseguir también para conocer un poco más de su viaje, su testimonio, su experiencia de cómo pasó de muerte a vida y cómo ahora el Señor la usa por todos lados. Así que Ginny, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Anderson. Que Dios te bendiga.